Cordial saludo, compañeros y docente. El día de hoy venimos a hablarles sobre resistencia bacteriana y antibióticos. Mi grupo está conformado por Charis Rodríguez, Valentina Villa y quienes habla Juan David Tovar. Bueno, continuando con nuestra exposición, hablaremos acerca de los patógenos de la resistencia bacteriana y antibióticos. La resistencia bacteriana es la aparición de cepas refractarias al efecto bacteriostático y bactericida de los antibióticos. Constituyen un problema mundial de salud pública, ya que afecta de manera dramática el tratamiento ambulatorio y hospitalario de las infecciones producidas por estos microorganismos. A su vez, este limita de forma progresiva las posibilidades de emplear antibióticos que en tiempos anteriores o atrás eran efectivos o eran activos frente a este microorganismo. También incrementa la tasa de morbilidad y mortalidad por enfermedades producidas por este microorganismo. Dentro de los patógenos más relevantes que muestran resistencia bacteriana a los antibióticos encontramos el Staphylococcus aureus, el Enterococcus faecium, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Microbacterium tuberculosis y la Pseudomonas aeruginosa. El Staphylococcus aureus pues es el patógeno más resistente a los antibióticos. Este está presente en las mucosas y en la piel. El primer caso se diagnosticó en 1947, el cual mostró resistencia a la penicilina. Luego de que este microorganismo mostrara resistencia a este antibiótico, eh, se empezó a utilizar la meticilina como un antibiótico alternativo para empezar a contrarrestar este microorganismo. Pero este luego fue sustituido por la oxacilina. ¿Por qué? Porque este antibiótico mostraba un alto nivel de toxicidad renal. Pero tiempo después, en 1961, específicamente en Inglaterra, se dio el primer caso de que este microorganismo mostraba resistencia a la meticilina. Luego se concluyó de que estos microorganismos son muy resistentes a los antibióticos como la penicilina, la meticilina, la tetraciclinina y a la eritromicina. Luego de esto se deja a la vancomicina como el único medicamento efectivo disponible para tratar este tipo de microorganismos. Pero a finales de la década de 1996 empezaron a evidenciarse como las primeras posibilidades de que este microorganismo mostrara resistencia a este medicamento. Específicamente en 1996, en Japón, se dio el primer caso de este microorganismo que mostró resistencia a la vancomicina. Tiempo después, en 2003, en Estados Unidos también se dio un caso de que este microorganismo mostraba resistencia a este antibiótico. Después de esto se dio paso o lugar a una nueva clase de medicamentos, los cuales eran llamados osasolidina, en específicamente la linezolida, pero tiempo después, en el 2003, en Estados Unidos, se presentó el primer caso de que este microorganismo mostraba resistencia a este antibiótico. Actualmente, el Staphylococcus aureus es el causante de muchas enfermedades de piel, específicamente en homosexuales y en personas, en militares. Hablando acerca del Enterococcus faecium, esta es otra bacteria resistente a los antibióticos. Específicamente cepas resistentes a la penicilina, las cuales fueron identificadas en 1983. También presentaron resistencia a la vancomicina en 1987. Y resistencia a como decía anteriormente, a la linezolida, en 1990. Hablando ya un poco sobre el Streptococcus pyogenes, este causa infecciones que pueden tratarse con mucha variedad de antibióticos. Pero así tenga usted la mejor atención médica, no impide que la enfermedad sea invasiva y pueda causar la muerte. Para aquellas personas que adquieren una enfermedad muy grave por este tipo de microorganismo, se necesita el apoyo de la unidad de la unidad de cuidados intensivos, y a su vez si la persona tiene fascitis necrotizante es necesario que haya una cirugía para eliminar los tejidos dañados.
Mecanismos de la resistencia bacteriana. Las bacterias pueden presentar resistencia a los antibióticos como resultado de mutuaciones cromosomales e intercambio de material genético de otras bacterias o fagos, que son pues virus que infectan o utilizan las bacterias para su desarrollo y reproducción a través de mecanismos como, primero tenemos la transformación, es que pues esta es la transferencia o la incorporación de una bacteria de ADN libre extracelular procedente de la lisis de otras bacterias. Segundo tenemos la traducción. La traducción es la transferencia de ADN cromosómico o plasmídico de una bacteria a otra mediante un bacteriófago, como decía anteriormente, pues el virus que infecta la bacteria. También tenemos la transposición, que la transposición pues es el movimiento de una sección de ADN, también llamado transposón, que ese pues puede contener genes para la resistencia a diferentes antibióticos y otros genes casetes unidos a un equipo para la expresión de un promotor en particular. Por último tenemos la conjugación, pues la conjugación es el intercambio de material genético entre dos bacterias, la donante y la receptiva. Esto se da mediante pues a través de una hebra sexual o simplemente entre un contacto físico pues entre ambas bacterias. Tipos de resistencia bacteriana. La resistencia a los antibióticos se puede diseminar de persona a persona o de animales a humanos. Dentro de estos tipos de resistencia encontramos la natural o intrínseca y la adquirida. La natural o intrínseca es una propiedad específica de las bacterias y su aparición es anterior al uso de antibióticos. La adquirida, la aparición de la resistencia en una bacteria se produce a través de mutaciones. Como decía, pues el tipo de resistencia pues es natural o intrínseca y adquirida y ese a su vez debe ser vista o analizada desde varios puntos de vista, empezando por lo farmacocinético, lo farmacodinámico, lo poblacional, molecular y clínico. Dentro de lo natural o intrínseca, pues como decía, es una propiedad específica de las bacterias, pues que sea por el uso anterior de los antibióticos y tiene la característica de ser inherente a una especie en particular. La adquisición de material genético por las bacterias susceptibles a los antimicrobianos de bacterias con resistencia ocurre pues a través de la conjugación, transformación o la traducción con transposones que a menudo facilitan la incorporación de genes de resistencia múltiple pues al genoma o al plásmido. El uso de agentes antimicrobianos también crea una presión selectiva para el surgimiento de cepas resistentes. Por ejemplo, el estafilococo aureus, pues un ejemplo claro de esta situación. Los microorganismos como la Pseudomonas aeruginosa, la Mycobacterium tuberculosis, la Streptococcus pneumoniae, la Staphylococcus epidermis, la Escherichia coli y la Klebsiella, la neumonía de igual pues manera a lo largo de la historia han mostrado pues adaptaciones a muchos de los antibióticos que actualmente están disponibles y se han identificado los genes responsables pues en cada adaptación. Por ejemplo, en este tipo de casos, cabe resaltar o mencionar que el grupo de Vlad, pues que produce la resistencia a los betalactámicos, pues que son de espectro ampliado y la cefalosporina, pues que sean los ERM, A, B y C, pues para los macrólidos, los metilicina, lacteresa, todos esos microorganismos pues causan un 60% de las infecciones hospitalarias y un porcentaje considerado pues de las comunitarias. Dentro de la resistencia adquirida, pues es un verdadero cambio de la composición genética de la bacteria y pues constituye un verdadero problema en la clínica. ¿Por qué? Pues existió un fenómeno conocido como tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Pues la tolerancia es considerada pues como un tipo de resistencia adquirida. Aun cuando pues que el microorganismo siga siendo sensible al medicamento, pues los siguientes pues son los principales microorganismos que tienen una resistencia desarrollada pues desarrollada por las bacterias bomba de flujo o de la excreción, también llamadas las BE, o por la expulsión del antibiótico del interior de la célula bacteriana, pues los genes de proteínas de las BE están presentes en todos los organismos que se localizan en el cromosoma o los plásmidos. Modificación del antibacteriano, pues mediante la modificación del sitio activo, es decir, la modificación de PB, que es el Penicillium Binding Protein, y la modificación del ribosoma, pues que es la alteración o la eliminación de la permeabilidad de la membrana pues celular bacteriana. Los biomilfes o biopelículas y sobreexpresión del sitio blanco. Otros añaden pues la indiferencia del fármaco, quiere decir que las bacterias que están dividiendo no son sensibles pues al fármaco. Y la persistencia, pues que es la resistencia adaptativa o la tolerancia fenotípica pues al medicamento. Por ejemplo, tenemos la resistencia a la penicilina.
Pues que esta está mediada por el gen BLAST-Z, que codifica pues para una beta-lactamasa, que el control del antidepresor BLAT-R1 y el represor BLA1 en presencia de la penicilina pues estimula autofragmentación del BLAT-R1 que fragmenta secuencialmente a la BLAT1 y pues permite así la expresión del gen BLAT, cuyo producto pues hidroliza la penicilina para producir pues ácido penicicloico inactivo. Ahí les voy a mostrar el ejemplo o la imagen de esta resistencia a la penicilina. Pues aquí podemos visualizar pues la resistencia a la penicilina, pues como decía anteriormente, está pues mediada por el gen BLAST. Entonces aquí podemos pues observar el proceso que se da pues a este tipo de resistencia. Los microbios y bacterias resistentes a los diferentes antibióticos van a estar presentes en personas, animales y en el medio ambiente. Estos se pueden transmitir de persona a persona o de animales a personas. Un mal control de las infecciones, unas condiciones sanitarias eficaces y un mal uso de los alimentos van a generar una mayor propagación de las resistencias. El uso incorrecto de los antibióticos puede provocar cambios en algunas bacterias. Estos cambios van a generar que las bacterias se vuelvan más resistentes y los medicamentos no puedan atacar contra ellas, lo cual no va a hacer que se mueran, sino que se multipliquen. La resistencia a los antibióticos se puede diseminar de persona a persona o de animal a persona. En el caso de persona a persona, se puede dar de un paciente a otro paciente o se puede dar de un paciente a un personal de la salud. También puede ocurrir de un paciente a un personal del asilo. En el caso de los animales a las personas, ocurre por los alimentos rociados con agua que contienen bacterias resistentes a los antibióticos de heces animales. Dentro de las causas de la resistencia bacteriana, la más importante es el uso excesivo de los antibióticos. Ciertas prácticas aumentan el riesgo de la resistencia bacteriana. Una de ellas es usar antibióticos cuando no son necesarios. La mayoría de los resfriados, dolores de garganta y sinusitis son causados por virus. Los antibióticos no combaten los virus. Muchas personas no entienden esto y suelen utilizar los antibióticos cuando no son necesarios. El no tomar los antibióticos como se los recetaron o dejar de tomar una dosis implicará que las bacterias crezcan. Por tanto, el resultado de cuando utilice nuevamente estos antibióticos es que no completará totalmente con el tratamiento. El uso incorrecto de los antibióticos. Usted nunca deberá comprar en línea unos antibióticos sin receta médica. También en la exposición de fuentes alimenticias. Los antibióticos son ampliamente usados en la agricultura. Esto da lugar a bacterias resistentes en el suministro de alimentos. La gran mayoría de los tratamientos disponibles para las infecciones bacterianas están perdiendo eficacia. En algunos casos es un poco posible que los pacientes infectados se puedan tratar con estos antibióticos. Por esto, la resistencia puede dificultar un poco el tratamiento y puede causar lo que es la muerte o complicaciones. Por otra parte, es posible que los pacientes requieran de otros medicamentos, lo cual va a generar efectos secundarios. Esto implicaría que los pacientes necesitaran de otros tratamientos más invasivos como las inyecciones intravenosas. La Organización Mundial de la Salud determinó que las bacterias comunes resistentes a los antibióticos han alcanzado niveles alarmantes en todo el mundo. En su gran mayoría, la E. coli ha producido un gran aumento de la resistencia a los antibióticos. Es por ello que es considerado un riesgo para la medicina moderna. También tenemos las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, como la neumonía, podrían no responder a los antibióticos. Uno de ellos es la penicilina, colocando en riesgo la vida de los pacientes. Otro es la cistitis, que es una infección bacteriana entre las mujeres que se podría volver intratable. Antibióticos usados para tratar enfermedades con bacterias. Los antibióticos son medicamentos que se utilizan para las infecciones bacterianas y están entre los medicamentos más recetados actualmente. Su mecanismo de actuación se basa
o bien en inhibir o detener el crecimiento de las bacterias, o bien matarlas. En el año 1928, Alexander Fleming descubrió el primer antibiótico al que llamó penicilina y que se utilizó ampliamente en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las sulfamidas fueron la primera clase de antibióticos usados clínicamente en el año 1930. El descubrimiento de los antibióticos revolucionó la medicina, convirtiendo a infecciones que hasta entonces eran mortales. Ahora hay cientos de antibióticos que se clasifican en varias categorías. Las clases de antibióticos incluyen penicilinas, cafelosporinas, carbapenémicos, aminoglucósidos, tetraciclinas, macrólidos, fluoroquinolonas. Promoción y prevención de la resistencia bacteriana y antibióticos. En los hospitales se recomienda que existan grupos de control que incluyan especialistas en enfermedades infecciosas, incluyendo un farmacéutico clínica, un microbiólogo clínico, un especialista en sistemas de información, un profesional en control de infecciones y un epidemiólogo, entre otros. En las comunidades, impartir programas para promocionar un buen uso de los antibióticos. Educar a la sociedad sobre un uso adecuado de los antibióticos en primordial para evitar resistencias bacterianas en un futuro. La prevención es otro de los pilares a tener en cuenta. Si no hay infección, no hay enfermos a quien tratar. Las normas de higiene tienen un papel protagonista en este apartado. Un buen lavado de manos antes y después de tratar a alguien o tratar alguna herida es fundamental si se quiere evitar alguna infección. También un buen diagnóstico. Mejorar los métodos de diagnóstico puede ayudar a reducir el uso de antibióticos. Es por este motivo que la Comisión recomienda mejorar los laboratorios de microbiología y, de ese modo, ofrecer resultados más precisos y en menos tiempo. Basándonos en datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, podemos afirmar que la resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. La resistencia a los antibióticos puede afectar a cualquier persona, sea cual sea su edad o el país en el que viva. Es un fenómeno natural, aunque su uso indebido de estos fármacos en el ser humano y los animales está acelerando el proceso. Cada vez es mayor el número de infecciones, por ejemplo, neumonía, tuberculosis o gonorrea, cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida y eficacia de los antibióticos. La resistencia a los antibióticos prolonga las estancias hospitalarias, incrementa los costos médicos y aumenta la mortalidad. Como prevención, lavarse las manos adecuadamente reduce la posibilidad de infección o de propagar infecciones. Lavar a fondo o evitar manipular a la vez los alimentos crudos como frutas, verduras, huevos crudos y carne como poco cocinada con alimentos cocinados también puede reducir la posibilidad de una infección. Evitar el uso de antibióticos en algunas situaciones también puede reducir la posibilidad de infección por las bacterias resistentes a los antibióticos.